Sí, mira, yo creo que estamos en un buen momento político para el chavismo. Un momento, indudablemente, un momento de definición, a donde hay un problema, tenemos un problema económico, eh, producto de una guerra económica y también hay que, ¿por qué no reconocerlo? Bueno, hemos tenido fallas en lo que es construir pues un aparato productivo nacional y dependemos, pues seguimos siendo un país que depende de la renta petrolera y cuando los precios del petróleo bajan, estamos en algunas dificultades. Pero a la par de eso, nuestro pueblo ha adquirido un gran nivel de conciencia que le permite pues enfrentar con fortaleza este momento. Sin embargo, hay sectores del país que creen que se incrementan las tensiones. ¿A dónde puede conducir un incremento de tensiones como algunos plantean? No, yo creo que incluso han habido momentos de más tensiones, por lo menos en el 2014. Yo creo que ya hay, porque hay que hacer una diferencia entre los dirigentes de la MUD, los que dirigen la MUD y los que son los venezolanos de la oposición. Creo que ya los venezolanos que son de la oposición, bueno, saben que la vía violenta no es el camino, que es la paz. Bueno, y fíjense que lo que ha demostrado la oposición en las últimas concentraciones es que no tienen capacidad de movilización de las masas. Y bueno, pero siempre también se ha dado cuenta que esos dirigentes de la oposición siempre tienen de hoja blanca una carta insurreccional, pero que cada día tiene menos apoyo en la masa que sigue pues a la oposición. Siempre los engañan, los han engañado mucho. Fíjate el último engaño que hicieron, aquí está por cierto, en uno de los, el comunicado de ellos que dice, ¿cómo empieza el comunicado que dieron estos días? El referéndum revocatorio se hará este año. Eso es un engaño. Toda la oposición, la gran mayoría de la oposición sabe que el referéndum revocatorio este año no se hará por dos elementos fundamentales. El primero, que fue solicitado a destiempo. Tú tuviste aquí a Tibisay Lucena, la rectora, ella expresó que hay una directiva del año 2007 que rige los lapsos para ese referéndum y ella dijo algo bien importante que yo me lo aprendí. El CNE no va ni a retardar, pero tampoco va a adelantar el referéndum revocatorio. Ese es el primer error. Y el segundo, bueno, cuando fueron a recoger el 1% de las manifestaciones para ser promotor del referéndum, cometieron el fraude comprobable más grande de la historia de Venezuela. Nada más con 10.995 fallecidos firmando, eso es motivo en cualquier país del mundo para que se cancele un partido político. ¿Y por qué no se avanza en esa dirección? Fíjate, que es algo bien importante, ¿no? Y un dato que yo les envío, por ejemplo, a personas como Vicente Bello, que es un técnico reconocido de ellos en la parte electoral. Todos los que manejamos la técnica electoral sabe que uno se basa para armar cualquier maquinaria, para recoger firmas, para testigos electorales en el último registro. Fíjense que de esos 10.995 fallecidos, solamente 164 están en el último registro electoral. Es decir, que parece que fue a propósito, que ya aparecieran 10.995 firmas de fallecidos. Ahora, ¿a quién le conviene eso? ¿A quién le conviene, por ejemplo? Porque nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que no se haga el referendo revocatorio, siempre marcado en la ley. Ahora, si ellos cometen equivocaciones y nos ayudan, bueno, nosotros cualquier debilidad de esa la vamos a aprovechar al máximo. Ellos ahí, fíjense, ¿a quién le interesa? Porque, ¿por qué el referéndum se pide destiempo? Por peleas internas en candidaturas presidenciales de la oposición, de la MUD. En eso es que están pendientes. Nunca el referéndum revocatorio fue visto por la MUD con la intención real de revocar al presidente, sino como un mecanismo para una campaña interna que ya iniciaron Capriles y Henry Ramos, y lo han visto también como un elemento que nunca descartan ellos, la parte insurreccional, de calentar la calle, de crear hechos de violencia. Pero entonces, ¿a quién le interesa, por ejemplo, que el Partido Socialista Unido, como lo hizo, Jorge Rodríguez fue y solicitó la cancelación de la MUD por haber cometido graves delitos electorales, comprobados? Bueno, a Capriles le interesa, porque ellos han aceptado que la MUD la dirigen 4 partidos. Ellos lo llaman el G4 y lo han dicho públicamente ellos mismos, que son Acción Democrática, Voluntad Popular,
Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Ajá, vamos a ver, de los 4, 3 están con la candidatura de Henry Ramos, abiertamente. Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo. Y está solo Primero Justicia con Capriles. A Capriles le conviene que la MU deje de existir. Ahora, fíjese que también salió, en estos días salió Diego Arria, y está diciendo algo que nosotros sabemos, que el referéndum revocatorio fue un capricho y un proyecto personal de Capriles. ¿Por qué? Porque Henry Ramos, desde la Asamblea Nacional, de la tribuna que presta la Asamblea Nacional, venía subiendo en las encuestas en la preferencia de la oposición. Y hoy en día en todas las encuestas, Henry Ramos supera a Capriles. Pero a la vez entonces tenía él que buscar algo, en este caso el referéndum revocatorio, como elemento de la campaña presidencial. Pero Henry Ramos, que tú lo conoces bien, que tiene kilómetros en la política y con mucha experiencia, dijo, esta es la oportunidad que Capriles asuma toda la responsabilidad de un referéndum revocatorio que sabemos que no se va a dar. Y bueno, y prácticamente con esto yo estoy eliminando, diría Henry, se está eliminando las posibilidades de que Capriles sea candidato. En eso están, eso que pasa en la MU es una pelea por las candidaturas presidenciales. No es muy elaborada esa tesis tuya. No, por eso está a la vista. Primero que está a la vista, está Antiojito, y bueno, hay información, eso lo comentan entre ellos. Ahí me están viendo los dirigentes de la MU y ellos saben que lo que le estoy diciendo es cierto. Tú dijiste que la MUD no tiene prácticamente poder de convocatoria, ¿no? Es decir, la MUD no tiene calle, pero tiene votos. Sí. Fíjese, ahí es que tú has hablado aquí algo bien importante, aquí en este programa varias veces, la necesidad del diálogo, lo has hablado. Habría bueno, y se dice que no dialogar es antipolítico, pero tenemos que acercarnos entonces, porque hay muchas definiciones de la política. La política en una democracia, ¿qué es la acción política en una democracia? Pues decía García Pelayo, por ejemplo, un académico español que fue presidente del Tribunal Constitucional, decía que la política es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político, pero basado en relaciones de poder, de grupos que tienen intereses distintos, pero que tienen que tener la capacidad de hacerlo en paz y respetando la soberanía nacional. Ahora, ¿cómo tú defines o cómo tú solucionas conflictos de intereses en paz? Mediante el diálogo. Mediante el diálogo. Y ahí es donde vienen ellos, donde se equivoca mucho la oposición. Cuando tú vas a dialogar, si va a haber un diálogo, ¿para qué es el diálogo? Es para llegar a acuerdos de convivencia. Pero cuando tú te sientas a esa mesa de diálogo, tienes que hacer una evaluación previa de cuál es la verdadera relación de poder en esas relaciones. Y ahí es donde se ha equivocado. Tenemos un chavismo activo en la calle, estamos apegados a las leyes, tenemos una gran fortaleza en las instituciones. Entonces, cuando se empeñan en cosas como estas, que engañan, el referéndum será en el 2016. ¿Cómo? ¿Con qué? Entonces, bueno, crean una disolución en su misma gente, pero además trae consecuencias, porque hay que ver, por ejemplo, el haber solicitado el referéndum revocatorio en un año donde había elecciones a gobernadores. Ellos interrumpieron ese proceso, pero además interrumpieron un proceso... ¿Les convenía más la elección de gobernadores que el revocatorio? Yo creo que lo mejor que eso era lo que estaba plasmado. Yo creo que, si a mí me preguntan, a mí le convenía más a él, yo diga, una elección de gobernadores y dejar, bueno, que las cosas como estén plasmadas. Ahora, eso que es de Antiojito, ¿por qué no ocurre? Bueno, por malas evaluaciones, porque dentro de la MUD no hay un liderazgo que aglutine a todas las fuerzas de la oposición, sino que hay fracciones que se pusieron de acuerdo para fingir ante los medios de comunicación estar unidos y no pelear, pero sabemos que lo que hay por dentro ahí es ambiciones, aspiraciones, están ya montados en las elecciones presidenciales, están montados en quienes van a ser los candidatos a los gobernadores, y bueno, y se la pasan engañando a sus seguidores. En eso está. Entonces, como no hay alguien que tenga el liderazgo y le diga, y le pueda decir a todos los que lo siguen, le puedan decir, mire, este es el camino y vamos para allá, porque enseguida se aprovechan los otros grupos de caerle encima, como con la cuestión del diálogo.
Hay unos que dicen que es necesario el diálogo, pero enseguida le caen los otros y se alimentan. Entonces, mejor ellos, entonces, fingen ante las cámaras una presunta unidad que no es tal. Pues yo creo y por el otro lado, bueno, el chavismo cada día se fortalece más con una gran conciencia y nuestra gente en la calle y nuestros dirigentes cada día más conscientes de lo que representa o representaría volver al pasado. Eso sería terrible para los venezolanos. Francisco Medial, que maneja bien el tema electoral y especialmente lo que tiene que ver con el revocatorio, tajante, terminantemente, considera que no habrá revocatorio este año. Sí, no puede haberlo. Fíjense, No puede haberlo. No puede haber porque, en primer lugar, No este año ya, pues, es más, ya lo anunció el Consejo Nacional Electoral, que es, según la Constitución, la máxima institución que rige las elecciones. Pero es que los lazos no dan, según la directiva del 2007 que rige. Entonces, en todo caso, ya este año con seguridad no hay. Ahora, yo soy el que pienso es que no va a haber ni este año ni el otro, porque bueno, ellos cometieron una cantidad de delitos. Te puedo mencionar 3: dar falso testimonio a funcionarios públicos, aprovecharse de un acto falso y suministrar datos falsos al Consejo Nacional Electoral. Eso está tanto en el Código Penal como en la Ley de Procesos Electorales. Yo, en las próximas horas, yo voy a introducir una querella contra la directiva de la MUD por esos delitos y debemos solicitar, o voy a solicitar una medida cautelar, porque hasta que no haya una decisión de fondo sobre si ahí se cometieron delitos o no, no pueden avanzar a la otra fase del referéndum revocatorio. No.